Hola, buenos días Alejandro, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien. Muy bien, gracias. Entonces estamos aquí en el estudio de Kayam Records. Hermoso estudio, la verdad. Está muy Gracias. bueno. Y vamos a hablar de tu experiencia, de tu vida. Creo que tú eres músico, ¿cierto? Así es. Soy armoniquista. Armonicista es la Ok. palabra oficial, Ajá. pero también le decimos armoniquista. Toco armónica cromática y diatónica. Esta es una cromática y esta es una armónica diatónica o blusera. Ok. ¿Y cuál sería la diferencia entre los dos? Bien, el mecanismo es el mismo, pero en la armónica cromática yo tengo todas las notas de la escala cromática repetida en 3 o 4 octavas. Ujú. Y acá en la armónica diatónica o blusera tengo ya como algunas escalas armadas. No tengo todas las notas y tienen distintos efectos Ok. Y me sonoros. imagino que los usas para diferentes estilos de música. Exactamente. Digamos, en la música todo es adaptable y todo se puede fusionar, Ujú. pero en este caso con esta armónica suelo tocar más bien rock, blues, reggae. Ok. Y esta armónica puede sonar más como un bandoneón, acordeón, también al tener todas las notas, más para el jazz. Bueno, yo toco tango y milonga. Chévere. Wow, impresionante, interesante. Sí, ¿Y cómo viniste a este armónica? Porque, bueno, yo no conozco mucho armonicista, entonces, ¿cómo sí, viniste a este instrumento? bien. Siempre me gustó el rock y el blues. En mi casa se escuchaba mucho, mi Ujú. padre escuchaba. ¿De dónde eres? De Buenos Aires, De Buenos Argentina, Aires, de ok. la capital. Em, Así que de adolescente también escuché mucho rock y blues. Y así es como me llega la armónica, ¿no? Porque hay varias bandas argentinas que le incorporaron y porque el blues tradicional de Estados Unidos, la armónica es de alguna forma como un documento de identidad. Ok. Y entonces, compartiendo música con un amigo, él tenía una armónica, me la prestó, un día me compré la mía. Y un día vi una persona tocando blues con mi propia armónica y yo dije, así es como yo quiero Así. tocar. Y ahí empecé a estudiar. ¿Y Eh, hace cuánto tiempo que tocas? Empecé en el año 2005 Ok, ya hace con la armónica varios años. blusera. Sí. Ujú. El estudio de la música y de la vida me fue llevando al folclore y el tango. Ujú. Y empecé a descubrir que con esta armónica me sentía más cómodo. Y la empecé a estudiar ahí por el año 2011-2012. Y me resultó muy bien. El máximo exponente de la armónica cromática en Argentina para el tango y el folclore es Hugo Díaz, Ok. que fue el gran precursor Ajá. de meter la armónica en esos estilos. Hoy en día hay bastantes personas armonicistas en Argentina. Ujú. Hay bastantes haciendo todo tipo de... Y ahora estás en Colombia, Ahora ¿cierto? estoy en Entonces Colombia. empezaste tu viaje y bueno, ¿cómo sigues tu viaje viajando y tocando música? Bien, llegué a Colombia, diría que volví a Colombia, Ok. porque ya había tenido una experiencia acá hace 9 años, en la zona de Salento, de Ujú. Pereira, de Armenia, haciendo tango con Javier, que estaba hospedado acá, Ujú. y, y las ganas de hacer música, y yo estaba en Costa Rica, y entonces me puse en contacto nuevamente con Javier, a ver si podíamos coincidir Y tocar para hacer juntos. un poco de tango, sí. Y Javier es un guitarrista, Javier ¿cierto? es un guitarrista, cantante, Ujú. un gran artista y una persona de muy buen corazón. Claro. Entonces ahora empiezan de nuevo a tocar juntos. Sí, ya Es la idea. estamos desarrollando el repertorio. Un gusto para mí tocar con Javier, volver a encontrarnos nueve Ujú. años después y sentir la misma energía y ganas de hacer música. Entonces es gracias
a Javier, Sí, que viniste aquí en Casacayam. ¿Cierto así que es, conociste el lugar? así es. Y bueno, tú sabes que ahora estamos como en una transición, que vamos a dejar como toda nuestra parte de hostal, pero para transformarnos en un centro cultural, residencia artística. Me han contado. Entonces, vos como artistas, músico, podrías como, ¿qué te gusta en este tipo de lugar? Que tenemos un estudio de grabación, tenemos un espacio como un poco particular. ¿Cómo el músico que tú eres puede aprovechar de esa experiencia? Bueno, como músico y como artistas me parece que lo que más nos nutre como seres humanos es la conexión con personas Ujú. y a nivel artístico mucho más de... Porque a veces nos encerramos en querer que en buscar la forma de que nuestro propio arte sea de una forma en la que queremos, pero siempre es muy importante poder observar el arte de los Y demás compartir con y nosotros. compartirlo, sí. Y eso es lo Parecía que que íbamos a decir queremos. comparar, pero es compartir, Es ¿no? Porque el compartir. arte es para compartir y ver cómo cada uno transita de formas distintas la cuestión artística, y Y eso es lo más encontraste increíble. como varias personas que tocaban aquí Sí, para mí es o la comunidad que nosotros tenemos. un gusto estar acá, porque aún no es la residencia artística, pero ya todos los días pude compartir música con gente, tocar con gente y compartir otros talleres. Hoy hicimos tai chi, el otro día Chévere. hicieron yoga, yo no estaba, pero sí, ¿no? Hay gente que dibuja, que pinta, que está con cerámica. Ujú. Entonces es un ambiente constantemente, ¿no? Que Que ayuda. sí, Súper. es inspirador. Y hablando de taller, creo que escuché que vas a organizar un taller aquí Sí, en Casacaya así es. Estamos programando un taller para el 23 y para el 24 de de este mes, agosto de de este agosto. mes, Ajá. em, que tomaría la armónica desde un lugar para principiantes, para gente que Ujú. se quiera acercar al instrumento. Entonces, el taller está abierto a todos. Al inicio, el primer taller que vamos a hacer será para iniciantes, para Así gente que es. solamente quieren Sí. como descubrir la armónica. Sí, y para todos, porque como decíamos, cada uno hacemos las cosas a su manera y siempre es bueno conocer Ujú. colegas, ¿no? Que también Sí, toquen porque cada uno tiene su mirada sobre el instrumento. es verdad. Entonces, es un primer taller para iniciante que sería como tipo 2 días, Sí, donde vos va, bueno, a hacer las clases, así es. con alojamiento aquí, para Ajá. que la gente pueda dormir en Guatapé, disfrutar del lugar también. Y la idea sería también de hacer otro taller más enfocado en el tango, En el ¿cierto? tango, sí, en la armónica tango, más enfocado con la armónica cromática. Ok. Y el lenguaje del tango, el fraseo, todas esas cosas que permiten que una armónica de alguna forma suene como un bandoneón Ok, dentro del tango. chévere, súper, súper. Entonces tal vez nos puedes hacer una pequeña muestra, ¿no? Para dar como gana a la gente que vengan al taller. Así es, y para diferenciar un poquito las dos, voy a empezar por la cuestión más de la armónica blusera, que es un poco menos teórica y tiene más que ver con... En Argentina le decimos jeite, en inglés se le dice los licks, que Ok, es ujú, fraseos y cosas bien del instrumento, que podría ser así. listo. Chévere. Algo por ahí, eso es blues puro del viejo estilo. Y el tango, bueno, esta armónica tiene la particularidad, lo voy a contar, mucha gente lo sabrá y muchas otras personas no, que se puede tocar, hacer sonar como octavado. Entonces que suene, por ejemplo, si toco un do, que suene el do de abajo y el do de arriba,
Y en sí eso es la esencia del bandoneón, porque en un bandoneón, que es el instrumento, uno de los instrumentos principales del tango, Ujú. las notas siempre están octavadas. Ok. Por eso yo puedo tocar un re, y puedo tocar otro re, y puedo tocar los dos. Entonces, Wow. este es un fragmento de Impresionante. nostalgias. Qué bueno. Y bueno, Chévere. Muchísimas hay gracias. mucha tela para cortar en lo que armónica se refiere, como en cualquier instrumento. Sí, 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 obvio. Así que Bueno, bueno, esperemos que muchas personas van a venir para el taller ojalá, y también si tienen preguntas, que las manden al canal de Casa Cayam, si quieren de saber algo una. más, si quieren que se vea algo en particular Sí, y sobre la podríamos como armónica. organizar un show o algo. Por Sería chévere supuesto, también. sí, Sí. lo haremos. Bueno, muchísimas gracias Gracias, Lorena. por tu Un placer. tiempo y sí, vamos a seguir como trabajando juntos, ¿no? Por supuesto, aquí Vale. estaremos. Gracias. Gracias. Bueno.